El título del mensaje es Ama a tu prójimo tal y como te amas. Sin embargo, vamos a dar un paseo, ¿verdad?, por el primer y gran mandamiento, porque no lo podemos obviar ni pasar por delante y tenemos que hablar un poco de él. Sin embargo, Mateo 22, vamos del 34 al 40. Entonces, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tenerle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Quería hacer un apéndice aquí para recordar que ese es el fundamento de esta casa. Ese capítulo, versículo de la palabra donde nos exhorta a amar a Dios es la base fundamental de nuestra fe en esta casa. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, siéntense cómodos a escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La palabra mandamiento, para empezar por allí, es un precepto u orden de un superior a un inferior. Es decir, es un mandato. ¿Ok? Amar a nuestro Señor no es una opción, es un mandato, porque forma parte de sus mandamientos. Y un versículo hermosísimo que había leído anteriormente, pero que no había mirado cómo el Señor había mandado a amarle, está en Deuteronomio 10:12. Esta noche vamos a buscar mucha palabra, hermano. Vamos a buscar mucha palabra porque el Señor habló específicamente en su palabra. Fue muy poco lo que yo podía colocar, porque era palabra sobre palabra. Y era como río de agua viva, está clara. En estos tiempos, me di cuenta, el pastor también tocó muchas palabras. Y el hermano Pepe el viernes pasado tocó mucha palabra. Porque el Señor está hablando es a través de su palabra. No quiere intermediario de hombre, y no sé si les pasa igual, sino que su palabra está saltando, como él dice, como río de agua viva. Yo leía y era colocarla, simplemente el versículo, y ir colocándolo, y así lo vamos a hacer esta noche, mis hermanos. Espero que la palabra le hable de la manera en que lo hizo en mi corazón. Dice así, Deuteronomio 10:12. Pueden ver el título. El título de la palabra es Lo que Dios exige. Y dice así: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Es decir, es una exigencia de nuestro Padre que le amemos. También el Salmo 31:23 dice: amad a Jehová todos vosotros sus santos. En segunda de Tesalonicenses, a ver si puedo ir al mismo. Segunda de Tesalonicenses 3:5 dice así: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Claro, hermanos, debemos saber que el Señor, antes de pedirnos que nos amara, Él nos amó primero. Y lo dice así en primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Por supuesto, y uno de los primeros versículos que nos aprendemos cuando entramos en los caminos del Señor es Juan 3:16. ¿Verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué precioso! Hermoso. El pueblo de Dios, Señor. Somos el pueblo, somos tu pueblo. El pueblo de Dios en primera de Pedro dice así: mas vosotros somos linaje escogido. Nosotros, todos. ¿Ok? Siéntase así, hermano. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos
las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Qué bello es el Señor. Podemos ver aquí que el tema fundamental de los mandamientos es el amor. Primeramente, el Señor nos manda a amarlo a Él, ¿verdad? Luego, nos manda a amar al prójimo. Y luego, o sea, al prójimo como a nosotros mismos. Y es la base fundamental de la palabra, es el amor. Primeramente por Él, luego por nuestro prójimo y finalmente por nosotros mismos. Ama a tu prójimo tal y como te amas. Ahora sí vamos a entrar en el título que vamos a tratar el día de hoy. Cuando se refiere a nosotros mismos, el Señor se refiere a amarnos con la misma estima y amor que Él nos ve, identificándonos como hijos de Dios. Con un amor apreciado, únicamente que solo el Señor puede dar. Ese hijo por el cual Él dio su vida en la cruz del Calvario. No somos menos, hermanos. Fuimos comprados con la sangre del Cordero. Así que tenemos un valor para Él grande. Siéntase, no hablo de que se sienta con mayor estima de la que debe tener, pero tampoco con menor estima. Porque somos hijos de Cristo. Somos hijos del Rey de Reyes, somos hijos del Señor de Señores, que nos ama, que dio su vida por nosotros y que va como poderoso gigante peleando la gran batalla en nuestras vidas. O sea, así mismo nosotros debemos sentirnos. Sé que en estos tiempos se habla mucho de ese yoísmo humanista, ¿verdad? De que yo sí puedo, yo lo voy a lograr, yo todo esto. Yo creo que lejos de eso es lo que el Señor quería cuando hablaba de amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Lejos de esa verdad de que ahora se experimenta mucho y se ve mucho. Nosotros sin el Señor no somos nada, hermano. Y eso debemos entenderlo. Pero el Señor nos ama, nos aprecia, el Señor dio su vida por nosotros y nosotros debemos tenernos esa estima. Porque esa estima nos va a permitir a nosotros ver a nuestro hermano desde el corazón. Ese concepto que usted tiene de usted mismo en relación a lo que usted es delante del Señor como su hijo, esa misma percepción es la que le va a ayudar a ver a su prójimo. Porque usted tiene que tener un autoconcepto, como le dije anteriormente, no basado en humanidades, ¿verdad? Y no basado en un super autoconcepto, no más grande de lo que usted debe tener, porque así lo dice la palabra, pero tampoco menos, porque usted es un hijo de Dios. Y con esa misma perspectiva, usted, ¿verdad?, va a amar a su hermano. Igualmente, quise colocarles Filipenses 4:8, ¿no? Porque habla, Filipenses 4:8 habla, en esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, en eso pensad. El Señor nos manda a renovar el espíritu de nuestra mente continuamente. Nosotros debemos tener nuestros pensamientos basados en lo que Él nos dice en Filipenses 4:8. En todo lo bueno, en todo lo justo y en todo lo amable. Porque de lo que nosotros pensamos, así nosotros sentimos. Y así nosotros creemos lo que somos. Hay voces en muchas ocasiones, ¿verdad?, de que usted no puede hacerlo, usted no puede lograrlo. Eso pasa, o me pasa a mí nada más. Usted no va a llegar a hacer esta situación, usted no puede comenzar a hacer cualquier otra cosa. El Señor nos manda porque sabe que hay dardos del enemigo. Entonces, para poder nosotros realizar un autoconcepto, para amarnos a nosotros mismos de una manera prudente, humilde y preciosa, como el Señor nos manda, debemos tener nuestros pensamientos sujetos a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Él nos dice de esa manera, pues, en Efesios 4:23 nos dice así, 4:23, 24, siguiendo con la misma perspectiva de la mente, ¿no? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre,
creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, ya no pertenecemos al mundo. Usted es un hijo del Rey de Reyes. Revista de ese nuevo hombre. Transforme sus pensamientos. Por supuesto que esto es con la ayuda del Espíritu Santo. Pero usted es un nuevo hombre, una nueva criatura. Tiene una nueva manera de pensar. Tiene ahora un corazón de carne. Ya el corazón de piedra el Señor lo ha quitado. Amarte es importante y es necesario. Como hijo de Dios, así honras lo que Dios ha hecho en ti. El hecho de quererte, de amarte como persona, como ser humano. Saber que tenemos debilidades y tenemos fortalezas, hermano. Pero el Señor se perfecciona en nuestras debilidades. Él perfecciona su poder en lo que nosotros somos débiles. Entonces, el Señor nos manda a amarnos, porque cuando Él dice amar a tu prójimo como a ti mismo, es un mandato que sabemos que es con humildad y que usted no tiene que tener mayor concepto de usted mismo. Pero, sin embargo, debemos amarnos. Dios ha hecho en ti que te mires y acepte con prudencia tus dones y talentos. Aquí voy a hacer una pausa en relación a los dones porque esto es muy importante. El Señor a todos y a cada uno nos ha dado dones y talentos. Cada uno tiene una manera grande de hacer algo. Cuando no hemos descubierto nuestros dones o talentos o cuando no se nos han revelado, pídale al Señor que se lo revele. Aquello que usted siente que hace bien, que hace con pasión, que lo hace desde sus vísceras y que le sale bien y que no importa que no le paguen por hacerlo. Eso forma parte de sus dones y talentos. Revíselo. Revíselo. Cuando usted vea que hay una inquietud en algo que le sale bien, que le gusta, que lo llaman para hacerlo, revíselo, porque eso forma parte de los dones y talentos y son necesarios, ¿ok? Aquí en la casa son bien utilizados, son bien admirados, son bien recibidos los dones y talentos de cada uno de nosotros. Dígale al que tiene a su lado, Dios no se equivoca y no lo ha hecho contigo. Usted no es un error. Amén. El Señor está trabajando en usted. Usted es como vasija de barro en sus manos. El Señor día a día nos está moldeando. Está haciendo de nosotros una nueva criatura. Eso no es instantáneo, hermano, ¿verdad? Pero sí podemos nosotros mismos ver los cambios, las cosas que antes hacíamos y ahora no. Las que decíamos y ahora no. La manera en la que nos comportábamos y ahora no. El desarrollo tal vez de la paciencia, ¿verdad? Con muchas situaciones que el Señor nos permite vivir para poder desarrollar nuestro carácter y convertirnos en una nueva criatura. La nueva criatura no es de la noche a la mañana, eso sí lo sabemos. Pero sí debemos aceptar de que nuestra vida ha sido transformada y que día a día el Señor hace un trabajo en nuestro corazón. Hace un trabajo en nuestras vidas, hace un trabajo en nuestras mentes. Pero eso es algo que, bueno, lo hacemos en conjunto con el Señor, ¿no? Nos permitimos. Está trabajando en usted como vasija de barro. En sus manos, aquel que ya empezó la buena obra en usted, la va a terminar, ¿verdad? Hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Él va renovando nuestra mente, va renovando nuestro corazón, va renovando nuestro espíritu. Y cada día aumenta esa medida de fe que Él nos ha dado. ¿A través de qué el Señor nos aumenta esa medida de fe que nos ha dado? A través. La fe viene por el oír y el oír. Yo lo siento. A medida que uno lee, escudriña, busca, la palabra es viva y eficaz. Y cada vez que nosotros estamos, particularmente para mí es una honra estar aquí hoy. Es una honra porque todos los viernes que el Señor nos manda a estar aquí, uno debe ver, debe investigar, debe buscar. Y el hecho de ir a aguas profundas en su palabra, eso es maravilloso, mi hermano. Eso es totalmente transformador.
transformando la mente y el corazón, enseñándonos y mostrándonos lo que Él quiere que aprendamos en estos tiempos. Es importante que así como te ves con humildad, con ese concepto de ti mismo, te permitirá ver a otros de igual a través de Cristo Jesús. No tengas mayor concepto, como lo dije anteriormente, de ti mismo, pero tampoco menos. Y perdone que haga tanto énfasis en esto, pero es que a veces nosotros como cristianos decimos, el Señor va primero y el Señor escudriña el corazón. Nosotros sabemos que el orgullo y la altivez, eso ya no forma parte de la vida. Y cuando el corazón se alza o la altivez aparece, el Señor nos da rápidamente. Y ahí volvemos a caer, humillados en su presencia. Y con la humildad, trabajándola continuamente. El apóstol Pablo, en Romanos 12:9, nos exhorta. Nos exhorta en nuestros deberes como cristianos. Ya hablando a la parte de amar a tu prójimo como a ti mismo, sabiendo cómo te puedes amar de manera prudente y humilde, ¿verdad? Vamos a comenzar a hablar acerca de amarnos como hermanos. Y en Romanos 12:9 nos exhorta en nuestros deberes como cristianos a andar con un amor sin fingimiento. Es decir, un amor sin aparentar, sin engañar y sin simular. El Señor escudriña los corazones. El Señor sabe qué hay ahí. Nosotros no podemos engañar al Señor y tampoco a nuestros hermanos. Uno como ser humano sabe cuando la gente hace las cosas de corazón, porque sabemos qué es lo que hay allí. El Señor conoce nuestros corazones, como dije anteriormente, y sabemos en el nombre poderoso de Jesús que Él nos manda a amar sin fingimiento, sin mentira, siendo lo más sincero que uno pueda con su hermano, sin engañar, sin simular. Nos pide un amor sincero y de corazón, y con la misericordia que Él ha tenido para con nosotros. Con esa misma misericordia nosotros debemos amar a nuestros hermanos. Con compasión como Él la tiene con nosotros. En el 12:10 nos dice, amaos los unos a los otros con un amor fraternal. El Señor nos manda a aborrecer lo malo y a seguir lo bueno. Esto todo lo estamos viendo desde la perspectiva de amar al otro, en nuestro deber como cristianos. Estamos hablando ahora, en este momento, de ese amor fraternal entre los hermanos. Estamos viendo al prójimo por ahora como nuestro hermano. El Señor nos manda que aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno, no pagando a nadie mal por mal, gozándose con los que se gozan, llorando con los que lloran, siendo empáticos, hermanos. Siendo empáticos, porque cuando uno es un mismo cuerpo en Cristo Jesús, uno siente y padece con su hermano. Y cuando mi pastor esta noche dijo, necesito a mi hermano, ya eso es un compromiso de parte de nosotros de orar por su hija. Es un compromiso espiritual, pastor. Es un compromiso de corazón, porque le amamos, porque somos sus hermanos. Y Él sabe que cuenta con nosotros. Llorados con los que lloran. Unánimes entre nosotros. Recordemos que somos un mismo cuerpo en Cristo Jesús. Y el Señor siempre ha pedido unión. A pesar de que somos un cuerpo diferente, hermano. Somos cualquier parte del cuerpo. Somos distintos. Cada uno de nosotros somos distintos. Tenemos diferentes dones, diferentes talentos, debilidades, fortalezas. Somos seres humanos distintos, pero formamos parte de un mismo cuerpo. Y somos cada uno de nosotros necesarios. Y nos dice así el Señor en Eclesiastés 4:9, cuando habla de unidos. ¿Qué dice Eclesiastés 4:9? Al 12. Dice así, mejor son dos que uno. Siempre mejor son dos que uno. ¿Por qué? Mira esta manera tan preciosa. Porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si uno cae,
el otro le levanta. Porque ay, si está solo, ¿quién lo va a levantar? ¿Verdad? No habrá un segundo que le levante, dice. También si dos duermen juntos, se calientan mutuamente. ¿Cómo se calentaría uno solo? Hace la pregunta. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos se resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Por supuesto, el Señor siempre está en medio de todo. Así que el Señor nos manda y nos exhorta a ser hermanos, a estar juntos y dar los beneficios por los cuales estar unidos es importante, es bueno para nosotros, hermanos. Aquí hay un dicho que dice, ¿no? Que yo lo practico mucho en esta parte de liderazgo siempre, ¿no? A mí me encanta el trabajo en equipo. Ya yo no sé trabajar sola. Sola es mi momento con el Señor y mis momentos individuales con Él. Pero de resto, el Señor no nos hizo, hermano, para ser individuales. Toda la palabra está hecha para trabajar en beneficio del otro, apoyando y ayudando al otro. Y entonces dice así, ¿no? Solo llegamos más rápidos, pero juntos llegamos más lejos. Y eso sirve en su casa con su familia, en su trabajo con su equipo de trabajo, en la iglesia, en todo lugar donde usted sea luz, busque trabajar en equipo, hermano. El desarrollo de las habilidades para trabajar en equipo es precioso. Nos acostumbramos a delegar, a ver los dones y los talentos de otros. Todas las personas como seres humanos tenemos talento. No se deje engañar, usted tiene algo precioso que dar. Délo en la vida, porque en conjunto con otras personas le aseguro que cosas maravillosas salen. Siempre, siempre. Vamos ahora a Lucas 10:25 al 37. Ahora vamos a entrar en materia para saber quién es el prójimo, ¿verdad? Porque ama a tu prójimo como a ti mismo. Y se tituló Ama a tu prójimo tal y como te amas. Prójimo es un concepto etimológicamente connotado, es decir, relacionado con lo que es próximo y puede utilizarse como un sinónimo de semejante, de cercano, de vecino, ¿verdad? Sin embargo, el Señor le plació explicarnos de una manera preciosa a través de la palabra del buen samaritano. Y la hace bien, bien espectacular porque es bien sencilla de entender. Sin embargo, la leemos así. El buen samaritano. Sigan conmigo aquí. Y la vamos a leer como una historia. Y nos vamos a transportar, ¿verdad? A esos días de lo que el Señor quiso decir aquí con esta parábola. Teniendo la perspectiva que Él nos está enseñando que es el prójimo, ¿sí? Entonces dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Recordemos que era un intérprete de la ley, o sea, se supone que sabía lo que le estaba preguntando claramente el Señor. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El Señor, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Le contesta mi Señor. ¿Cómo lees? Es que yo me imagino a mi Señor. ¿Qué está escrito en la ley? Dígame, ¿cómo lee? Porque él era un intérprete de la ley, se supone que debería saberlo, ¿no? ¿Verdad? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y tu prójimo como a ti mismo. Y entonces el Señor le ha dicho, bien has respondido, haz esto y vivirás. Así de sencillo. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es el prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, como mi Señor siempre hace de una manera preciosa, en parábolas, para hacerse entender. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron
E hiriéndole, se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. Yo me imagino la cara del intérprete de la ley, porque sabemos que los sacerdotes, los levitas, trabajaban en el templo y pudieran estar hablando de personas similares a él, ¿no? Y el Señor lo hace de esa manera. Asimismo, el levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídenle, y todo lo que gaste, de más, yo se lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3, el Señor sigue la conversa con el intérprete de la ley, quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, me imagino avergonzado, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Hermano, yo investigando la distancia que había entre Jerusalén y Jericó era aproximadamente 27 kilómetros. Y eran lugares oscuros donde las personas que pasaban por ahí siempre podía ver la situación de que les robaran. Y este hombre, bueno, obviamente lo robaron y lo dejaron medio muerto. Pasó un levita y pasó un sacerdote. Yo no voy a dar más allá la explicación de que los levitas, los sacerdotes no podían tocar a las personas semimuertas, no. Vamos a irnos a la escena. Pasa un levita o pasa un sacerdote y siguen de largo. Me imagino una persona tirada en ese lugar donde continuamente tal vez robaban, ¿verdad? Donde continuamente estos sucesos pasaban y que ellos a lo mejor estarían acostumbrados de ver ese tipo de cosas, no sé cuál sería la situación. Pero la palabra de Dios dice que el samaritano, y recordemos que samaritano y judío no se llevaban. Ellos siempre han tenido problemas culturales y obviamente no se llevaban. El samaritano no, obviamente yo pensando, debió haber sido judío, el hombre malherido. Pero él no vio si era judío, él no vio si era moreno, él no vio si hablaba inglés, si hablaba español. Él vio a alguien herido que necesitaba de su ayuda. Dice la palabra de Dios que el Señor le movió a misericordia. Amén. Yo supongo que él pensaría lo mismo. ¿Me paro? ¿No me paro? ¿Qué hago? Pero rápidamente su fe actuó. Amén. Su amor por el prójimo actuó. Fue más allá de cualquier temor que pudo haber tenido, porque si había alguien malherido o muerto, me imagino que debió haber temido ayudar a alguien que no sabe quién es. Y más que los samaritanos y los judíos no se llevaban, a lo mejor, bueno, la reacción tampoco del judío hubiese sido muy buena. Pero él no solo le regaló su tiempo, hermano, porque él me imagino que se iba dirigiendo a ese otro lugar a hacer algo personal. Le dio su tiempo. Lo llevó, yo me imagino que en un burro, los transportes de esos tiempos, durante ese periodo tan largo, llegó al mesón, que debió haber sido una posada, pidió que lo cuidaran, antes de eso sanó sus heridas. Fue bastante, hermano, fue bastante. Y no fue su semejante como el que yo hablé anteriormente, que éramos nosotros los hermanos fraternos. Los que nos amamos unos a otros, los que tenemos afinidades, cosas parecidas, los que nos agradamos unos a otros.
Estamos hablando específicamente de dos personas que normalmente no se gustaban, pues. Pero él no miró eso. Él solamente miró que era alguien que necesitaba ayuda. Dice la palabra que si gastas de más, le dijo, yo te lo daré cuando regreses, en el 35. Cuando yo regrese. O sea que él iba a regresar. Y iba a pasar para ver cómo seguía. Esa fue su intención. De seguir hasta el final, hasta que él estuviera bien. Y el Señor lo que le dice es, ve y haz tú lo mismo. Ese es el prójimo, mis hermanos. Es por tanto el prójimo cualquier persona cercana que necesite de nuestra ayuda. Yo traslado esa historia a estos tiempos y hago esta pregunta para reflexionar porque me la hice y la palabra confronta, como decía mi pastor el domingo, nos confronta primero a quienes estamos haciendo el estudio. Es duro, es fuerte. Y yo espero que también les confronte y les permita reflexionar. Al pensar cuántas veces nosotros hemos sido ese sacerdote y ese levita, que hemos visto la necesidad y hemos pasado de largo. Eso tenemos que reflexionarlo. Porque el Señor dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es contado como pecado. Entonces tratemos de ser como el samaritano. Y eso lo digo para mí misma. Ahora hay tanta necesidad, mi hermano, que a veces uno pasa por alto. No quiere hacerlo. A veces es el afán de estos tiempos. A veces son las diferentes situaciones. Uno quisiera ayudar tanto. Yo particularmente en mi país quisiera ayudar tanto. Pero a veces eso se nos pasa. Se nos pasa de mano. Somos seres humanos. Pero el Señor nos manda a estar atentos a la necesidad del hermano. Pidamos al Espíritu Santo todo el tiempo que nos revele a aquella persona que tenga esa necesidad, que necesite de nosotros. Porque a veces no es ayuda financiera, mi hermano. A veces es un golpe en la espalda, un buen abrazo. ¿Sabe? A veces hay gente que lo que necesita es una palabra hermosa, una recomendación, una oración. Y una de las cosas que ahorita siento que hace muchísima falta y que casi nadie lo quiere dar, se llama tiempo. Hay gente que necesita ser escuchada. Yo a veces necesito ser escuchada y yo me imagino que ustedes también, que el Señor nos permita ver. A veces andamos afanaditos y alguien nos quiere decir algo y uno está, usted sabe, y pensando en todo lo que tiene que hacer. A veces si Dios nos permite mirar eso, es porque necesitamos ayudar a esa persona. El Señor nos está dando la oportunidad. Si no es usted que se va a llevar la bendición, pues va a ser otro, que sí va a dar su tiempo y va a dar su oído presto a ayudar a alguien. Y puede transformar su vida, hermano. Una palabrita que se le diga a la gente en ocasiones, a veces puede evitar hasta que la persona, haga cosas que no deba hacer. ¿Verdad? Nuestro prójimo es, por tanto, cualquier persona cercana con la que podamos compartir el amor de Dios. Estamos llamados no solo a amar a los que son afines, como lo dije anteriormente, sin mirar sus creencias, sin mirar su color, sino simplemente ver en la necesidad que ellos están. Samaritanos y judíos, obviamente, como lo dije anteriormente, no se llevaban, eran como enemigos. Esto abre un último punto que quiero tratar, que tiene que ver en una parte bien difícil que el Señor nos manda amar, cuando habla del prójimo como a ti mismo. No quería dejar de tocar. En Mateo 5:43, el Señor nos habla acerca de amar a nuestros enemigos. Y dice así: ¿oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Es un mandato.
Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orar por los que los ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a lo que aman, ¿qué recompensa tendrás? Punto de reflexión nuevamente. Nada sencillo. Porque ni siquiera dice perdónelo, ni siquiera dice salúdenle, oren por ellos, no. Amarlos. Y a los que los ultrajan, a los que los maldicen, nos manda a amarnos. ¿Ok? Y lo dice, ¿qué recompensa tendréis? Si amas a los que te aman. Es muy sencillo amar a aquel que nos ama, hermano. Es precioso tener esa afinidad por quien nos ama. Pero por quien no, es fuerte, es difícil. Y nos manda a orar por ellos. ¿No hacen también así los gentiles? Dice el Señor. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nosotros en este camino siempre se nos ha mandado, y sabemos que es un mandato del Señor y a través del Espíritu Santo, siempre nos ha mandado a ser como el Señor ha hecho. Queremos ser imitadores de Cristo. Y Él nos dice aquí, vosotros ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios muestra su amor a todas las personas y no hace acepción de personas. Pues nosotros aún menos. ¿Ok? Un vivo y palpable ejemplo de esto fue Ananías en Hechos 9. Ananías le devuelve la vista a Saulo por mandato directo de nuestro Señor, que tuvo gran misericordia con éste y decidió mostrarle a Pablo todas las penurias que pasaban los seguidores de Jesucristo. Para Ananías no debe haber sido nada sencillo digerir este mandato de ir a sanar a Saulo, ya que él sabía que habían sido perseguidos, maltratados, encarcelados por este personaje. Vámonos a la historia de Hechos 9:10, donde podemos palpar de mejor manera y van a ver cómo la palabra nuevamente nos habla. ¿Sí? Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, y quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió. Imagínese nada más, Ananías ya sabiendo quién era Saulo, que el Señor le dijera directamente, usted va a bendecir a Saulo en la calle que se llama Derecha. Ananías me imagino totalmente sorprendido. Pero le dijo, Señor, me imagino que con la intención de no desobedecerle, pero con la impresión de que él tenía que ir a bendecir a aquel que había maltratado y a aquel que los había ultrajado, a aquel que los había encarcelado. Entonces le dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan el nombre. Yo me imagino a Ananías, pero Señor, tú sabes, tú estás seguro, tú sabes quién es Saulo. Yo creo que te confundiste, Padre, porque él es el que nos persigue. A todos los que te amamos, Señor. Y entonces, y entonces Saulo le dice, fue entonces, la presencia, y además aquí tiene las autoridades principales y sacerdotes para prender a todos los que invocan el nombre del Señor. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré
cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ya el Señor tenía el propósito de Saulo. Yo me imagino que el Señor, mirando a Pablo de Tarso, tan inquisitivo, tan bien decidido en lo que él creía, ¿verdad? Entonces él era tan impresionante que hasta los sacerdotes le daban el permiso escrito para que él entrara en la casa de los cristianos a ultrajarlos, a encarcelarlos, los persiguió, pero de una manera impetuosa y y el Señor dijo, no, yo tengo que utilizar esto para mi gloria. Definitivamente, Pablo va a ser, bueno, pues, impresionante. Y al momento, entonces, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado. Y él le dice así, hermano Saulo, dígame usted si no había misericordia en Ananías. Amén. Saulo todavía no era su hermano, pero ya era su hermano de corazón. El hecho que su Señor lo haya mandado ya era suficiente para que él dijera, algo va a hacer el Señor con Saulo. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista. Y además de eso, para que seas lleno del Espíritu Santo. Qué precioso es esto. Recordemos nuevamente que Saulo era enemigo de todo aquel que servía al Señor. Perdónenme en esta, pero se me fue, no sé para dónde. Busquémoslo aquí. Las notas. Ok. Y al momento, seguimos aquí. Entonces Ananías fue y entró a la casa poniendo sobre él las manos. Y como ya les dije anteriormente, hermano Saulo y el Señor Jesús se le apareció en el camino por donde venías y me ha enviado para lo que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y hablando, tomando alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaba en Damasco. Saulo inmediatamente comenzó a predicar la palabra del Señor en Damasco. El Señor hizo la transformación en Saulo. Si Ananías hubiese dicho que no, igual otro se hubiese llevado la bendición. Pero él fue bien obediente y a pesar de que consideraban a Pablo como su enemigo, pues él fue. Porque el Señor le dijo que iba a utilizar a Pablo para un fin. Una demostración de la palabra de Dios cuando dice amar a sus enemigos. El Señor sabe todo y sabía lo que iba a hacer con Pablo. El Señor no nos manda a fingir el amor, como lo dije anteriormente, hacia nuestro prójimo, ni siquiera con el enemigo. El amor, podemos ver de Ananías, era sincero, porque venía del amor de Cristo Jesús, no de la carne. No de la conciencia que era su enemigo. Porque si no, imagínense, si él hubiese pensado todo lo que Saulo hacía, y hemos leído la historia en Hechos, él que hubiese guardado en su corazón, hubiese hecho lo que el Señor le mandó a hacer, difícilmente lo hubiese hecho. Pero cuando andamos en el Espíritu, Él transforma nuestra mente y transforma nuestro corazón. Nos abre los ojos de la necesidad del prójimo y nos da misericordia. Recordemos que el primer fruto del Espíritu es amor. Luego gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si vivimos por el Espíritu, pues andemos por el Espíritu, hermano. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El amor es una práctica constante. El amor no es algo a veces que fluye como nosotros nos imaginamos. Sí, ya los amo a todos, ya me convertí a Cristo y ya yo quiero a todo el mundo hasta que pasa por el lado. No, el amor es una práctica constante que es a través de la palabra, a través de la oración y a través de la renovación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el único que lo puede hacer, hermano. Porque la carne en contra del Espíritu no se lleva. Por último, hermano, la preeminencia del amor.
En 1 Corintios 13 dice la palabra de Dios: si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. ¿Te han escuchado cuando el metal resuena? Que no, imagínense esa comparación. Es horrible. O címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y estuviera toda la ciencia y tuviera toda la fe del mundo y fuera el ser humano más increíble, usted fuera un santo, pero si no tiene amor, nada solo. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta, el amor todo lo perdona. Eso está claro. El amor es perfecto. El amor nunca deja de ser. Dios es amor y Él nunca va a dejar de ser. Él es eterno, hermano. Por último, para finalizar, en 1 de Pedro 4, 7 y 8. Como siempre lo digo, hermano, mas el fin de todas las cosas se acerca. Pues la recomendación es a través de la palabra: sed pues sobrios, velar en oración y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes, así como lo fue para mi vida. Seamos practicantes de lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Vayámonos a nuestras casas reflexionando en cuanto a lo que hay en nuestro corazón, lo que debemos mejorar como seres humanos, lo que hemos dejado de hacer y lo que vamos a comenzar a hacer a partir de hoy. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza y todo honor. Te decimos que te amamos, Señor, que glorificamos tu nombre y que gracias por tu palabra, Padre Santo, porque es, Señor, un instructivo para nosotros llevarlo en nuestra vida diaria. Gracias, Señor, por tu infinito amor. Gracias por haber muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Y gracias, Señor, por traernos a esta casa donde podemos experimentar todo aquello que tú nos has dado a través de tu hermosa palabra. Hoy hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.